Amigas y amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa Ídolos de El Ring, a través de estos videos que semanalmente estamos llevando a todos ustedes. Es para mí un inmenso placer conversar, charlar con ustedes acerca del boxeo y la lucha libre. Un saludo muy afectuoso para mis excelentes colaboradores, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, administrador del blog Bajo las Capuchas, y mi compañero en el programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Igualmente, Percio Cas, la Biblia de la Lucha Libre de Guatemala. También es mi compañero en Los Cronistas de la Lucha Libre y Cacha Cascán. Un saludo también muy afectuoso para Sandra González, esa gran pancraciasta mexicana que actualmente está laborando con la empresa El Todo por el Todo de El Hijo del Santo. Asimismo, deseándole la bienvenida a México nuevamente a Sarita Sadestov, que regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre. También aquí en Venezuela un saludo muy afectuoso para mis excelentes amigos Roberto Seclén, también para Pedro Peralta, que nuevamente está regresando a la lucha libre de Venezuela. Bien, hoy quiero dedicar este programa, que es sumamente corto, a la lucha libre venezolana. Vamos a hablar de lucha libre venezolana, porque también hablando y chateando a través de la red de internet con el Dire colombiano, excelente colaborador, es uno de mis más admirados luchadores de todas las épocas. Estuvimos platicando y me hizo la sugerencia de que deberíamos de hablar más acerca de los luchadores venezolanos, y eso pienso hacer a partir del presente video. Toda la semana vamos a hablar un poco más de la lucha libre venezolana. Vamos a hablar de esa lucha libre bonita venezolana que yo conocí en mi adolescencia, cuando ya en el Palacio de Deportes en la avenida San Martín acudía los días miércoles y los días domingos. Eran 2 días que había actividad luchística. El día domingo se grababa y se pasaba por Venevisión. Entonces los narradores de la lucha libre, me recuerdo perfectamente, eran Blas Federico Jiménez. Posteriormente Gustavo Ríos empezaron a transmitir la lucha libre venezolana. En ese recinto deportivo del Palacio de Deportes, el gran anunciador Pepe Pedrosa nos hacía vibrar con esa emocionante voz cuando anunciaba esos grandes combates. Y las figuras en ese momento no eran nada más ni nada menos que el gran chiclayano Jaime el Fantasma, Dar Búfalo, Bernardino Lamarca, el Tigrito de El Ring, el Guanche Canario, el Gladiador Croata, entre muchos otros que ya me irán llegando en estos momentos a la mente, como Rey Fernández, el Barón Oliva, la Furia Española, el Cóndor de los Andes, Camba el Salvaje, a los cuales yo veía con gran expectativa en esa programación. Esa programación era manejada por Oscar Ibarra y Jacinto Parra, eran los promotores del Palacio de los Deportes. En esa misma década también existía la lucha libre del Cacha Cascán, que era a través del Canal 8, era una promoción bajo la producción de Basil Batán, y allí habían luchadores de la talla de el Gran Jacobo, del Doctor Nelson, del Pulpo, de Jorge Batat y otras grandes figuras de la lucha libre como Black Killer y el mismo Basil Batá, que semana a semana llevaban espectaculares programas. Habían dos empresas importantes en esa época de la lucha libre dorada, esa época de oro que nosotros llamamos la época de oro,
en el año 1963-1964. Y le digo que eran dos empresas porque eran dos programaciones diferentes. Aunque también fue brevemente una programación a través del Canal 11 de Amable Espino. Yo no tuve la oportunidad de ver esa programación porque fueron esporádicas. Y también en Valencia había el Canal 13, en donde también se hacía programaciones deportivas. No me recuerdo haber visto las programaciones del Canal 13, pero sí sé que existían esa serie de confrontaciones luchísticas que en verdad nos cautivaron y nos llevaron y nos llenaron lleno de emociones en esos espectaculares combates. Yo me recuerdo que también el chicleyano Gustavo Seclain, gran maestro de la lucha libre, un peruano que se residenció en Venezuela, hizo de Venezuela su segunda patria, sus hijos son venezolanos, Roberto Seclain Chiclayano Jr., Gustavo Seclain hijo. Él era una de las grandes figuras de la lucha libre. Él trabajó con dos personajes en la lucha libre, según su propia biografía. Cuando ya tenía cierto tiempo luchando, decidió adoptar un personaje enmascarado con el nombre de El Sabatista, porque él había visto una película francesa donde había un luchador que se llamaba, el protagonista se llamaba Kik Sabat, y era un hombre que luchaba con las piernas. Posteriormente, hace pocos años, después de mucho tiempo, me encuentro en Maracay con una serie de personas, entre ellos el señor Vladimir, que me platicó que Quizabas era un luchador francés que en realidad vino a Venezuela. Yo tenía entendido, por lo que me había dicho Gustavo Seclin, que sí había vivido un Quizabas, pero era un personaje cinematográfico del cual él adoptó ese nombre del Sabatista. El Sabatista causó sensación porque luchaba con las piernas, hacía movimientos espectaculares, era un hombre muy efectivo y yo era gran admirador de ese personaje, el Sabatista. Me recuerdo que también en esa época había grandes luchadores españoles que estaban en Venezuela haciendo temporada, tales como el Calvo Bielsa, Celso Sotelo, y una de las grandes glorias de la lucha libre, por supuesto, Bill Martínez, el tigre colombiano, que en ese entonces lo conocíamos como Volante Bill. Volante Bill tuvo una trayectoria espectacular aquí en Venezuela. No solamente luchó para Oscar Ibarra y Jacinto Parra, sino también luchó con la empresa de Basil Batán y otro empresario que hacía programaciones en el nuevo circo de Caracas. Allí habían llenazos espectaculares. Hombres también como Omar Atlas, un luchador venezolano de gran categoría, como el Ciclón venezolano, que después fue conocido en el exterior como el Ciclón Negro, el Apolo venezolano, el Olímpico Salazar, eran luchadores de gran trayectoria. También estaba un luchador de origen oscuro, bueno, lo que nosotros llamamos aquí negro, que se llamaba el Sargento Jackson, que era un militar que también luchaba. Era la época bonita de la lucha libre venezolana, era esa época de oro. El gran Mujica estaba haciendo sus pininos en la lucha libre. Charles Romero, mi estimado amigo, también era una de las grandes figuras de la lucha libre. El Romano, King el Salvaje. En verdad había una gran constelación de estrellas que estaba en actividad. Iván el Exótico también era un luchador muy fino, uno de los primeros exóticos junto con el Barón Bolívar que yo conocí aquí en Venezuela. Iván el Exótico era un hombre sumamente elegante en su lucha, era muy efectivo. Yo me recuerdo que usaba el pelo largo, era un luchador de mucha categoría. Tony Garibaldi, ¿cómo no vamos a olvidar de Tony Garibaldi? Ese gran luchador italiano, el gladiador croata, un hombre de una estatura privilegiada en ese momento aquí en la lucha libre en Venezuela. En fin, había toda una gran constelación de esa lucha libre bonita. Y por supuesto, estaba también Lin Sun, un arte marcialista que también marcó una época con su estilo de karateca muy efectivo que logró conquistar a todos los aficionados que en esos momentos plenaban, ya bien sea el Palacio de los Deportes o
su vez también se hacían programaciones en el nuevo Circo de Caracas. Es esa época romántica de la lucha libre que todos reconocemos, que todos recordamos aquellos aficionados que tuvimos la oportunidad de verlo. Yo me recuerdo que yo era un asiduo asistente de esas programaciones. Se pagaba 7 bolívares la entrada en el Palacio de Deportes en grada, porque ringside ya valía como que era 15 bolívares. Grandes combates de emoción nos brindaron esos grandes atletas. Tigrito del ring, ¿cómo vamos a dejar afuera al Tigrito del ring? Ruperto Casuso, un hombre sumamente agradable, una persona muy humana con la que yo tuve trato, tanto laborales como de aficionado, porque era un gran atleta. Su velocidad era plasmosa, su seguidilla de golpes al abdomen del enemigo eran espectaculares, emocionaban a la gente, y tenía una particularidad que cuando se le aplicaba alguna vuelta de campana o algún látigo irlandés, caía parado. Era un hombre sumamente ágil, era un hombre increíblemente rápido, a pesar de su contextura, porque el Tigrito de ring era casi un peso, yo diría que era un semicompleto hacia un peso al completo, pero se movía sumamente rápido. Esa época de oro de la lucha libre de Venezuela, creo que es muy difícil que nosotros, los aficionados de antaño, la hayamos podido olvidar. Esa época se fue, porque posteriormente, en el año 1980, 81, 85, a 85 surge otra vez la lucha libre, esta vez llevada de Antonio González, un español, un portugués que era un gran enamorado de la lucha libre y logró conformar una trupe con viejas glorias. Me estaba olvidando de Rey Viera, que fue una de las figuras también del Palacio de Deportes. Reaparece aquí con Antonio González con el nombre de El Dorado. Reaparece aquí también el Gran Caruso, que ya había luchado con otros nombres, el Comandante, Oro Negro, Ultraman, el ídolo de la lucha libre, para mí el luchador más espectacular que ha habido en la lucha libre. Su manera de hacer los saltos de la muerte, de tirar las patadas voladoras, eran maravillosas. Chico Venezuela, Pedro Peralta, mi amigo, cómo lo voy a olvidar. Fueron las grandes figuras que empezaron a echar raíces y a tratar de levantar esa lucha libre de antaño, que si bien es cierto no se consiguió levantarla a la misma estatura que tenía la lucha libre de la época dorada, sí se motivó bastante. Hombres como el Gran Mujica regresaron a la lucha libre bajo una máscara, como el Gavilán de Apure, otros como la Maravilla Negra, y muchísimos luchadores, el Pirata Portugués, el Ciclón Morales, muchísimos luchadores, Chazán el Genio, que hicieron su reaparición, el Rebelde Pérez, y que nos motivaron. Esa lucha libre se fue. Lamentablemente, después de esa inmigración donde Antonio González se va a los Estados Unidos y pasa durante más de 15 años ausente de Venezuela, la lucha libre prácticamente se desaparece del ambiente de la popularidad. Los canales de televisión se niegan a transmitir la lucha libre. Antes se transmitía la lucha libre, ni aún Antonio González pudo lograr que se volviera a transmitir la lucha libre. A mediados del año 1998, Gustavo Seclén, el Chiclayano, consigue que nuevamente se transmita una temporada de lucha libre en Martes TV, en donde se reencuentran figuras como el Chiclayano Junior, que ya era prácticamente la estrella de la lucha libre. Nace el Conde Sangriento, un hombre que viene de una gran trayectoria. Rayo Veloz, el Comandante, encarna ahora al Caníbal. Surge un luchador de una fortaleza como es Hércules Bocchini, que se autodefine como el hijo del zorro italiano. También se me había olvidado el zorro italiano, una de las grandes glorias de la lucha libre venezolana de aquellas épocas, que fueron importantísimos. Bien, aquí, en esta temporada de Marte TV, se resurge la lucha libre y se intenta nuevamente popularizar. Mis amigas y mis amigos, estos son un programa solamente corto. En el próximo programa seguiré relatándole todo lo acontecido en los últimos años, el esfuerzo que se ha venido haciendo para tratar de recuperar la lucha libre, para tratar que la lucha libre vuelva a resurgir. Nuestro trabajo a través de las redes de radio, de internet,
de Bruno Bernasconi, de Perseo Cat, de este servidor y de otros amigos es tratar de levantar esa lucha libre. Esto ha sido todo. Los espero la próxima semana. Les habló su amigo, el analista de red, Agustín Carrillo.